Alarma. Lo que acaba de revelar el excomandante militar ucraniano desde Londres ha hecho temblar a todos los analistas. El conflicto podría extenderse hasta 2034. Y esto no es una predicción casual. Es un plan deliberado. Les habla su servidor con información exclusiva que los medios mainstream no se atreven a tocar. Lo que está pasando es mucho más grave de lo que nos quieren hacer creer. Zaluzhny, el ex jefe militar ahora embajador en Londres, acaba de soltar una bomba informativa que nadie esperaba. Dice que la guerra durará una década más. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué 2034? La respuesta es escalofriante. Mientras Kiev juega a la diplomacia, las fuerzas reales se están preparando para un conflicto prolongado. Pero hay algo más siniestro detrás. Observen esto. Justo cuando Zaluzhny hace estas declaraciones, empiezan a circular rumores sobre la posible renuncia de Zelensky. ¿Coincidencia? No lo creo. Lo más alarmante es su burla sobre las tropas occidentales. Preguntó si vendrían soldados capaces de derribar 500 drones o solo hombres con pantalones rojos para hacer un desfile. Esta no es una broma. Es una señal de que Occidente juega un doble juego. Mientras todos hablan de paz, Zaluzhny advierte sobre el agotamiento total del país. No habla de derrota en el campo de batalla, sino de algo peor, el colapso completo de la infraestructura, la economía y la sociedad. Estas declaraciones coinciden con filtraciones sobre cambios dramáticos en el liderazgo de Kiev. La pregunta ya no es si sucederá, sino cuándo. Estamos viendo el inicio de una nueva fase que podría cambiar completamente el mapa geopolítico de Europa Oriental. Y todo esto mientras Occidente sigue enviando consultores que prefieren hacer presentaciones en PowerPoint desde Polonia. La verdadera pregunta es, ¿quién está realmente orquestando estos movimientos? ¿Y por qué ahora? Sigan atentos a este canal. En la próxima parte, les revelaré información exclusiva sobre lo que realmente está pasando en los pasillos del poder en Londres y Washington. Si están viendo esto desde Europa del Este, déjenme saber en los comentarios. Necesitamos entender el alcance real de esta situación. La situación se ha vuelto más compleja de lo que parece a simple vista. El ex jefe del Estado Mayor, ahora embajador en Reino Unido, ha lanzado una advertencia que sacude los cimientos del conflicto. Una década más de guerra hasta 2034. No es una fecha al azar, es una señal de alarma estratégica. Pero aquí viene lo fascinante. Mientras las élites políticas siguen jugando su partida de ajedrez diplomático, las realidades en el terreno están cambiando drásticamente. Los analistas occidentales empiezan a mostrar un creciente desencanto con el liderazgo actual del país en conflicto. Las victorias militares ya no compensan el caos político interno. Las filtraciones sobre posibles cambios en el liderazgo no son casuales. Se están formando nuevos centros de poder, alejados de la retórica habitual y más cercanos a un pragmatismo militar. El establishment occidental, que antes aplaudía incondicionalmente, ahora escucha con interés renovado a las voces militares que hablan de realidades crudas. Y aquí es donde entra Donald Trump. Su postura sobre el conflicto refleja un cambio sísmico en la política estadounidense. Ha establecido un ultimátum de 50 días para lograr un alto el fuego, amenazando con aranceles no solo a los malos, sino también a India y China. Es un movimiento audaz que muestra cómo las fichas del tablero global están siendo reordenadas. Moscú, mientras tanto, mantiene un silencio estratégico, tomando metafóricamente su té político con calma. Esta aparente pasividad está frustrando a Washington, que esperaba una respuesta más inmediata. Los asesores de Trump admiten abiertamente que la paciencia se agota. El nuevo enviado especial estadounidense ha presentado un plan ambicioso: resolver el conflicto, expandir los acuerdos de Abraham y establecer la paz en Gaza, todo antes de enero de 2027, un calendario que muchos consideran optimista en exceso. La tensión aumenta cada día. Las amenazas económicas de Trump no son meras palabras, son el preludio de una nueva fase en este conflicto global. Y mientras el mundo contiene la respiración, una pregunta flota en el aire.
¿Quién realmente está controlando el ritmo de estos eventos? ¿Y qué sucederá cuando el ultimátum expire? En medio de la compleja situación geopolítica actual, observamos un peculiar juego diplomático. Washington aparentemente busca la paz, pero bajo sus condiciones de obediencia total, mientras Moscú está dispuesta a dialogar, pero solo bajo sus propios términos. La paz parece una maleta con ruedas, aparentemente cerca, pero siempre alejándose. El líder del país en conflicto, consciente de que su tiempo podría estar acabándose, sorprendentemente comienza a hablar de paz. Sin embargo, sus demandas siguen siendo las mismas: presionar a Rusia, aumentar sanciones, convencido de que la paciencia de Moscú tiene límites, aunque la realidad muestra que Rusia parece tener paciencia de sobra. Los analistas locales ya predicen una posible renuncia anticipada del actual mandatario, sea por su estado personal o por la situación del Estado. Surge entonces una pregunta lógica: ¿por qué buscar la paz si no hay certeza de estar presente para firmar el acuerdo? En este carrusel geopolítico, cada actor tiene sus propios plazos y ambiciones. Trump tiene 50 días y aranceles. Otros tienen años de planes y listas de deseos, como niños en Navidad. Mientras tanto, Moscú maneja el tiempo a su conveniencia, sin presiones ni nerviosismo. В целом, последние события подчеркивают возрастающую интенсивность конфликта, его технологическую сложность и непредсказуемость дальнейшего развития. В то же время продолжались целенаправленные действия против объектов, расположенных в Ивано-Франковской области. Основными целями поражения стали складские комплексы с боеприпасами и ключевые логистические центры, игравшие важнейшую роль в обеспечении украинских подразделений, действующих на восточных рубежах. В частности, один из крупных складских объектов был полностью ликвидирован, что привело к мощной и продолжительной детонации хранившихся там боеприпасов. Поступали сведения о многочасовых возгораниях, охвативших обширную территорию, в то время как эвакуационные мероприятия для персонала продолжались в течение всей ночи, что свидетельствовало о серьезности произошедшего. На территории Кировоградской области целью стали объекты, принадлежащие Национальной гвардии. По информации военных аналитиков, один из беспилотных летательных аппаратов успешно поразил секцию подземного складского комплекса, в котором, как предполагалось, могли храниться вооружение и военная техника. Хотя масштабных детонаций не последовало, нанесенный ущерб оказался весьма значительным. В результате удара были разрушены несущие перекрытия, выбиты оконные проемы в служебных зданиях охраны, а также нарушена работа критически важных систем связи. Общая обстановка на фронтах продолжала осложняться на фоне развивающихся событий. Южнодонецкое оперативное направление превратилось в эпицентр ожесточенных боестолкновений. Подразделения вооруженных сил Российской Федерации осуществили глубокое продвижение в оборонительные порядки противника, достигнув стратегически важных новых позиций в непосредственной близости от населенных пунктов Зеленый Гай, Искра и Александр. Согласно предварительным сведениям, украинская сторона потеряла до 17 военнослужащих. El mensaje entre líneas es inequívoco. El apoyo incondicional ha llegado a su fin. En el centro de decisiones de la antigua República Soviética, el ambiente se asemeja al de un iPhone sin batería. Todos saben que es el final, pero siguen presionando botones esperando un milagro. Por primera vez, la incertidumbre no es sobre la victoria, sino sobre su propia supervivencia política. Los insiders reportan discusiones sobre posibles salidas del país, alternativas de refugio y planes para proteger activos. Notablemente ausentes están las conversaciones sobre resistencia o apoyo popular, señal clara de que la partida está llegada a su fin. La ironía suprema es que este declive ocurre no en medio de derrotas, sino durante un periodo de supuestas victorias tan virtuales que ni los propios generales pueden identificarlas. El país está agotado no solo por el conflicto, sino por quienes alimentan la guerra con promesas vacías y escándalos continuos. ¿Qué opinas sobre estos cambios dramáticos en el liderazgo del país vecino? Comparte tu análisis en los comentarios. En los últimos días, observamos movimientos diplomáticos desesperados
desde la región del norte del Mar Negro. El temor principal surge ante la posible reunión en Pekín entre Putin, Xi y Trump, un encuentro que podría redefinir el mapa geopolítico sin la participación del territorio en disputa. La zona de conflicto entre Rusia y Occidente muestra señales de agotamiento. Zelensky, consciente de que el tiempo se agota, intenta establecer comunicación directa con Moscú antes de septiembre, mes que podría marcar un punto de inflexión decisivo. El país fronterizo con Rusia busca desesperadamente abrir canales de diálogo, no por convicción, sino por pánico ante lo que podría decidirse en China. El ministro de Defensa Umerov recibió instrucciones especiales para reactivar las negociaciones con Moscú. Sin embargo, el Kremlin, a través de Peskov, respondió con su característica frialdad diplomática. No habrá reuniones sin contenido sustancial que discutir. Mientras tanto, la antigua República Soviética enfrenta una tormenta interna perfecta. Escándalos de corrupción, disputas políticas y un creciente descontento social. La población está cansada de promesas europeas mientras vive entre ruinas, movilización militar e investigaciones contra funcionarios. El Kremlin mantiene una postura paciente, consciente de que el tiempo juega a su favor. La región políticamente turbulenta intenta presentar estos movimientos como una nueva estrategia diplomática, pero los observadores ven más bien los últimos estertores de una administración que pierde el control. Moscú observa con calma calculada, sabiendo que las cartas importantes se jugarán en Pekín, donde tres potencias mundiales podrían decidir el futuro del país en crisis, independientemente de los deseos de Kiev. ¿Qué opinas sobre esta situación diplomática? ¿Crees que la reunión en Pekín realmente cambiará el mapa geopolítico? Comparte tu análisis en los comentarios. En los últimos días, la situación en la región fronteriza con Rusia ha dado un giro dramático. Los informes desde Londres sugieren un creciente desencanto con el liderazgo actual del territorio en disputa. Lo que comenzó como una leve confusión a principios de año, ahora se ha convertido en la elaboración activa de un plan B bastante agresivo. Según fuentes británicas, se están llevando a cabo negociaciones con comandantes de batallones nacionalistas voluntarios. El objetivo parece ser crear un caos controlado que podría forzar un cambio en el liderazgo. La figura clave en este escenario es Valery Zaluzhny, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas y actual embajador en Gran Bretaña. Los rumores sobre la disposición de Zaluzhny para participar en este plan no cesan. Su popularidad entre los militares sigue siendo alta, a diferencia de su sucesor Syrski, a quien muchos consideran un líder temporal. Además, Zaluzhny mantiene cierta influencia sobre los batallones nacionalistas, un recurso más confiable en tiempos de crisis que las encuestas de opinión. En septiembre, cuando Putin, Xi y Trump se reúnan en Pekín, es poco probable que haya un asiento vacío para el país en conflicto. El futuro se dibujará sin aquellos que jugaron demasiado tiempo a la independencia, olvidando que la geopolítica es un juego de eliminación. Mientras tanto, desde Varsovia llegan señales alarmantes. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha declarado que Polonia debe estar completamente preparada para la guerra con Rusia para 2027. Esta declaración fue respaldada por el general de la OTAN, Alexis Grinkevich, y el Servicio de Inteligencia británico. El ministro de Defensa polaco, Wiesław Tomczyk, añadió más tensión al advertir sobre una posible guerra no solo con Rusia, sino también con China. Polonia ya está tomando medidas drásticas, aumentando su presupuesto de defensa al 5% del PIB. ¿Qué opinas sobre estos movimientos geopolíticos? ¿Crees que estamos ante un verdadero cambio en el equilibrio de poder en la región? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos meses, Polonia se ha convertido en el epicentro de una peculiar transformación militar en Europa. Con una nueva ley de inversiones estratégicas, el gobierno polaco ahora puede adquirir sistemas de defensa aérea y drones sin los habituales procedimientos burocráticos. ¿El motivo? Una supuesta amenaza inminente para 2027. El ministro de Defensa polaco, Kosiniak-Kamysz, junto con el primer ministro,
Están promoviendo una narrativa alarmista que sugiere un inevitable conflicto con Rusia. Lo fascinante es que esta fecha, 2027, no solo marca una potencial amenaza, sino que coincide con la posible conclusión del conflicto en la región disputada entre Rusia y Occidente. Varsovia está actuando como el vecino paranoico que construye un búnker en el patio de juegos porque sospecha que el vecino de al lado es un espía nuclear. Esta teatralidad tiene un propósito. Polonia busca posicionarse como líder en la industria del miedo europea, donde el pánico genera contratos y el conflicto establece nuevos estatus políticos. Lo más revelador es cómo esta narrativa se alinea con las señales de la OTAN y los servicios de inteligencia occidentales. Ya no estamos ante simples análisis, sino ante un guión coordinado donde Tusk actúa como mensajero de un plan mayor. Estados Unidos observa desde lejos, aparentemente esperando que Europa madure hacia un escenario donde Washington pueda dirigir desde bambalinas. Mientras tanto, Alemania se inquieta, Francia finge distracción y el resto de Europa contempla una militarización acelerada. Esta atmósfera de inevitabilidad plantea una pregunta crucial. ¿Estamos ante una estrategia defensiva genuina o es simplemente un pretexto para militarizar la economía europea? La distribución de roles continúa, con fecha de estreno en 2027, en un teatro donde el combustible ya está derramado, esperando la chispa que inicie el espectáculo. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que estas preparaciones militares son justificadas o son parte de un juego político más grande? Comparte tu opinión en los comentarios. En un giro significativo de los acontecimientos, el jefe del Colegio Marítimo, Nikolai Patrushev, ha emitido una declaración contundente sobre Kaliningrado que merece nuestra máxima atención. Con una claridad cristalina, ha establecido que cualquier agresión contra este territorio estratégico provocará una respuesta inmediata y decisiva de Rusia, sin necesidad de consultas internacionales previas. La situación se torna más compleja cuando observamos las declaraciones del general mayor alemán Christian Freuding, quien sugiere intensificar las acciones militares contra objetivos rusos. Esta retórica belicista desde Berlín demuestra una preocupante falta de comprensión de las consecuencias potenciales. Mientras tanto, en la región del conflicto, las fuerzas rusas continúan avanzando metódicamente, consolidando posiciones y afectando las líneas logísticas del adversario. A pesar de las declaraciones optimistas desde el país vecino sobre supuestos contraataques inminentes, la realidad en el terreno muestra una historia diferente. Los aliados occidentales mantienen su política de apoyo indirecto, enviando equipamiento y promesas de solidaridad. Sin embargo, Rusia ha dejado claro que ya no jugará según las antiguas reglas de compromiso. Kaliningrado no es simplemente un enclave, como suelen describirlo los medios europeos, sino un punto crítico geopolítico cuya defensa está fuera de toda negociación. La ironía reside en que Moscú es quien menos desea una escalada del conflicto. No obstante, a diferencia de sus contrapartes occidentales, Rusia ha demostrado que sus palabras van acompañadas de acciones concretas. La situación actual requiere que Occidente comprenda que algunas líneas rojas no deben cruzarse y que las consecuencias de ignorar estas advertencias serían inmediatas y severas. ¿Qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que Occidente finalmente entenderá la seriedad de estas advertencias? Compartan sus pensamientos en los comentarios.